Bueno, ahí ya estamos grabando. Muchachos, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con relación a estos últimos temas que venimos trabajando? ¿Me quieren preguntar algo? Sí, tengo una pregunta sobre los parciales. Sí, dime, Emily. Em, Tenemos un parcial que ya hicimos y tenemos un otro en noviembre Sí, y después hay el examen final, sí, pero somos estudiantes extranjeros. sí, Nos decimos que em, si aprobamos los dos parciales, entonces sí. no hay que ir al examen, ¿eso es? Eso realmente no conozco bien la modalidad para estudiantes extranjeros. En tal caso, lo que te propongo, Emily, lo voy a consultar con la dirección de la carrera para que ellos me informen cómo es la modalidad. Y en tal caso, si querés, en la siguiente clase te respondo a la consulta. Vale, gracias. No hay ningún problema. Gracias a vos. Bueno, vamos a ir empezando. Muchachos, hoy lo que quería hacer era un poco retomar sobre la teoría de Talcott-Parsons, que fue la que empezamos a trabajar la semana pasada. Sé de que con Fiore, hoy no tuvieron clase, ¿no? Pero sí sé de que la clase pasada estuvieron un poco avanzando con lo que habíamos dejado nosotros en la primera parte, pero quisiera retomar en parte de la teoría en particular para revisar y repasar algunas cuestiones. Así que les voy a compartir una presentación. Esta es la presentación que ustedes tienen disponibles en el aula virtual, así que seguro que se valen también de este recurso después para poder analizar y profundizar un poquitito en el tema. ¿Se acuerdan que en la semana pasada habíamos empezado a plantear la teoría de Talcott-Parsons, esta teoría que se conoce como el enfoque estructural funcionalista, un enfoque que, tal como habíamos planteado, lo que hace es recuperar, vamos a decir, ese análisis funcionalista que había sido iniciado oportunamente por uno de los padres fundadores de la sociología. ¿Se acuerdan que es eh, Herbert Spencer, y que después es profundizado y analizado con mayor detalle por Emilio Durkheim? El análisis funcionalista, vieron, es un análisis que forma parte de la tradición sociológica porque está en sus propios orígenes e incluso hasta el día de hoy sigue siendo uno de los enfoques muy utilizados en algunos campos del análisis sociológico, como puede ser el de la sociología organizacional. El análisis sistémico o funcionalista, como se lo llama, es un análisis, yo les diría, predominante. Este análisis, que el término correcto completo es estructural funcionalista, justamente retoma dos de los grandes conceptos que había propuesto eh, Herbert Spencer, que es el concepto de estructura y el concepto de función. Talcott Parsons, vieron que es un pensador que ya pertenece al siglo XX, como habíamos dicho en la reunión pasada, a una etapa de teorización que generalmente se la conoce como la etapa de la institucionalización. Es un pensador, vieron que también se va a valer, vamos a decir, de ciertos aportes provenientes de una teoría que para principios del siglo XX también va a ser ampliamente utilizada en el campo de las ciencias sociales en general, que es el análisis sistémico. ¿Vieron? Hay un famoso biólogo llamado Bertalanffy, que es el primero que utiliza la noción de sistema. En ese caso, vieron para pensar en torno a los organismos vivos, pero ese análisis sistémico rápidamente se va a extender al resto de las disciplinas. Y en el caso, vieron, de la sociología,
Este análisis estructural funcionalista justamente va a fusionar, vamos a decir, la perspectiva sistémica y en algún punto, vieron lo que va a hacer Parsons es abandonar definitivamente esa analogía orgánica que había planteado oportunamente Spencer y finalmente la va a reemplazar por esta noción de sistema. ¿M? Entonces, en donde nosotros podíamos encontrar esa analogía que proponía Spencer de pensar a las sociedades como si fuesen organismos, en realidad Parsons va a retomar la idea, pero en vez de pensarlas como organismos, las va a pensar como sistemas. ¿M? Sistemas que nosotros vimos en la reunión pasada, sabemos que están conformados por una estructura y esa estructura, de alguna manera, son las partes constitutivas de este sistema que se organizan, se disponen de un cierto modo, justamente con el propósito de satisfacer un conjunto de necesidades. ¿M? Cuando Parsons piensa, vieron, en el sistema, él está pensando de que las sociedades básicamente pueden ser consideradas sistemas y que justamente estas sociedades requieren del desempeño de ciertas funciones para poder satisfacer necesidades propias de esas sociedades que justamente les van a permitir básicamente producirse y reproducirse. ¿M? En el caso, vieron, de esta conceptualización sistémica que va a postular Parsons, esa reproducción social va a estar, vamos a decir, asociada o de la mano justamente del aseguramiento de que todas las partes constitutivas del sistema justamente desempeñen de modo adecuado aquellas funciones de manera tal justamente de que ese sistema, vamos a decir, se mantenga en equilibrio. ¿M? Ahí hay una noción, vieron, que Parsons va a recuperar justamente del enfoque sistémico, que es que los sistemas, vieron, deben, para poder asegurar su supervivencia, podríamos decir, su integración, deben asegurar el equilibrio. Y el equilibrio significa básicamente que todas y cada una de las partes del sistema desempeñen de modo adecuado aquellas funciones sociales por las cuales básicamente esa parte del sistema existe. Cuando nosotros pensamos, vieron, en las partes constitutivas del sistema, estamos refiriendo específicamente a la noción de estructura. Y al mismo tiempo, vieron, el poder reconocer de que un sistema justamente tiene distintas partes constitutivas, es decir, que tiene una estructura, nos remite a la noción de que cada una de esas partes justamente está convocada a desempeñar una cierta función. ¿M? Las funciones son las que van a permitir la sustentabilidad, el sostenimiento del sistema. ¿M? Y evidentemente, vieron, cuando alguna de esas funciones no sea desempeñada de manera adecuada, eso va a poner al sistema en una situación de tensión, en una suerte de desequilibrio. Desequilibrio que sabemos, justamente por el carácter interdependiente de las distintas partes constitutivas del sistema, va a tratar de ser resuelto. ¿M? Parsons de alguna manera entiende de que estos sistemas en equilibrio, justamente eh, cuando ese equilibrio es perdido, el sistema, a través de las partes constitutivas, justamente intenta compensar esa falla, vamos a decir,
obligando, ¿vieron?, a alguna de las otras partes que conforman a la estructura, justamente a que desempeñen un extra de función con la intención de evitar la suerte de el quiebre, la desintegración sistémica. Eso obviamente es una situación excepcional, es una situación, vamos a decir, de crisis que debe ser resuelta porque si el sistema definitivamente pierde el equilibrio y por lo tanto es incapaz de volver a esa situación o punto de equilibrio, finalmente el sistema se desintegra, lo cual implicaría en última instancia, entre comillas, la muerte propia de ese sistema. ¿M? Esas son las nociones básicas que, como nosotros habíamos discutido en la reunión pasada, Parsons utiliza gran parte de todos estos conceptos para poder analizar inicialmente lo que él va a considerar es la unidad de análisis sociológico fundamental, que sería básicamente la acción social. ¿M? ¿Se acuerdan que nosotros en nuestra reunión pasada habíamos discutido de que desde la perspectiva parsoniana, la acción social podía ser entendida justamente como un sistema que estaba conformado por distintas partes. Partes, vieron, que al mismo tiempo ellas mismas pueden ser consideradas subsistemas y que el, diríamos, adecuado funcionamiento de esas distintas partes de la estructura del sistema de la acción, era en última instancia lo que nos permitía comprender el por qué una acción podía desenvolverse de manera exitosa. Cuando Parsons postula por primera vez este enfoque estructural funcionalista, él va a concentrar su atención, su análisis, justamente en torno a lo que sería el sistema de la acción social. Y creo que habíamos logrado llegar al punto de plantear lo que serían los cuatro subsistemas que conforman al sistema de la acción. El primer sistema, dice Parsons, o subsistema, es el sistema o subsistema biológico. Miren, les voy a mostrar que lo tengo por acá. Voy a ir un poquitito para atrás para retomar desde acá. Teníamos el sistema biológico, que básicamente lo que está pensando Parsons es para que se pueda desenvolver una acción, evidentemente las personas deben disponer de un cuerpo. Es decir, no hay acción posible sin un organismo biológico que sea capaz de desempeñar el tipo de conducta. A este sistema biológico se justamente para remitir a la idea, vieron, de que toda acción requiere básicamente de un sujeto que disponga de cuerpo. Esto, vieron, parece como una suerte de obviedad, pero a razón de verdad, aunque ustedes no lo crean, Parsons es uno de los primeros sociólogos que reconoce que la acción eh, necesita de un cuerpo biológico. Hasta ese momento, vieron, todos los pensadores previos que realmente se ponían a pensar y a reflexionar en torno al comportamiento social, yo creo que daban como por sentado, ¿vieron? El supuesto de que la conducta humana se anclaba a un cierto cuerpo, un cierto organismo biológico. Pero lo cierto, vieron, es que el organismo biológico le impone condiciones a las personas y esto obviamente es importante tenerlo en cuenta porque, ¿se acuerdan que nosotros habíamos pensado que toda acción es una acción situada y que esa situación
obviamente a nosotros nos coloca, vamos a decir, ciertos condicionantes para poder desenvolver conductas. Bueno, el cuerpo, sin lugar a dudas, también, ¿vieron? Nos condiciona para el desempeño de algún comportamiento de orden social. Con lo cual, no resulta del todo, diríamos, alocado que Parsons justamente se ponga a pensar en la importancia de este sistema biológico o subsistema biológico. Pero por el otro lado, también tengan en cuenta que Parsons advierte, ¿vieron?, de que un cuerpo en sí no es suficiente para que se pueda desenvolver la acción. Justamente lo que dice Parsons, los cuerpos biológicos, los organismos, ¿vieron? Requieren de psiquismo. ¿M? Requieren de algún modo, ¿vieron? De un sistema, dice Parsons, de la personalidad que en gran medida opere como la principal fuente motivacional para que los actores sociales desempeñen algún tipo de conducta. Dicho de otra manera, ¿vieron? El cuerpo sin psiquis es, en última instancia, eh, incapaz de poder actuar. Porque para poder actuar, Parsons nos explica, todos nosotros ponemos en acto eso que llamaríamos motivación, deseo, ganas de, y que en la teoría parsoniana, ¿vieron? Eso Parsons lo denomina sistema de la personalidad. El sistema de la personalidad, cuando Parsons lo analiza, ¿vieron? Él se va a valer de los aportes de una teoría que se había desarrollado para principios del siglo XX y que va a tener, vieron, una gran, diríamos, implicancia, un gran alcance en el campo de las ciencias sociales, que va a ser el psicoanálisis freudiano, el de Sigmund Freud. ¿Ustedes se acuerdan de que Freud es un psicólogo que en realidad va a plantear, eh, vamos a decir, las bases de esta disciplina denominada psicoanálisis? Y que en gran medida es una particular manera de poder entender, de poder interpretar el psiquismo humano. Bueno, como esa perspectiva, vieron, para principios del siglo XX verdaderamente va a tener un impacto muy, muy notable. El propio Parsons, vieron, se apoya en los desarrollos teóricos del psicoanálisis y utiliza esos aportes para poder explicar y para poder caracterizar básicamente cómo opera nuestra mente y cómo surge el deseo, la motivación para poder desenvolver o desempeñar distintas conductas. Con lo cual, vieron, aparentemente para que haya acción, diría Parsons, necesito, requiero, por un lado, de un cuerpo, pero un cuerpo que esté vinculado a un psiquismo que es, en última instancia, el que me va a permitir desenvolver algún tipo de conducta en tanto y en cuanto en ese psiquismo debo ubicar, debo encontrar la motivación. Personas vieron a esa motivación, la llama orientación motivacional. Y como habíamos visto también en la reunión pasada, esa orientación motivacional, en última instancia, chicos, está vinculada al deseo, ¿no? Ahí aparece un poco el aporte de Freud, en tanto y en cuanto vieron la interpretación
que nos ofrece Parsons es que el deseo opera como la gran fuente motivacional. El querer, ¿vieron? Algo. Teniendo en cuenta, como dice Parsons, de que ese deseo siempre se gestiona a partir de un principio, que es el principio de la máxima gratificación. Así lo piensa Parsons. Parsons, vieron, lo que piensa es que las personas, en última instancia, lo que hacemos, vieron, cuando deseamos algo, es básicamente tratar de satisfacer algún tipo, vamos a decir, de necesidad. Pero claro está de que en esa pretensión de satisfacer esa necesidad, dice Parsons, las personas lo que pretenden siempre es privilegiar su gratificación, es decir, su sensación de bienestar, y minimizar al máximo lo que sería, ¿vieron? Su displacer o malestar. Entonces, la, la motivación humana, según entiende Parsons, se rige a partir del sistema de la personalidad en torno al principio de la búsqueda del mayor placer y la menor privación. Es decir, ausencia de placer, dolor, como uno prefiera entenderlo. El tercer sistema que para Parsons conforma parte del sistema de la acción, él lo va a llamar sistema social. El sistema social, ¿vieron? Es el que nos permite, dice Parsons, reconocer de que las personas, ¿vieron? En sus distintas situaciones sociales, se enfrentan a lo que Parsons denominaba objetos sociales, básicamente a la existencia de otras personas, razón por la cual la función primordial del sistema social es la de poder asegurar la integración, la vinculación de ese actor con otros actores. Básicamente habilitar, vieron lo que sería la interacción humana. El último sistema, dice Parsons, que es fundamental para asegurar el desempeño de la acción, es lo que él va a denominar el sistema cultural. El sistema cultural, en algún punto, a lo que remite es al conjunto de valores, de creencias, de ideas que ese sujeto internaliza, se apropia, que operan como una suerte de, diríamos, control o limitación a el puro deseo que se configura en torno a la orientación motivacional. Con lo cual el sistema cultural sería algo así como un conjunto de valores, creencias, normas, cuya primordial función es la regulación de todos los otros subsistemas que configuran el sistema de la acción. Parsons, ¿vieron? Lo que advierte es que el comportamiento humano, si no estuviese atravesado por lo que él va a denominar una orientación de valor, bueno, sería virtualmente imposible. Porque si las personas solamente estuviéramos movidas por el deseo, muchas veces eso, dice Parsons, provocaría una cantidad tan importante de conflictos, de disputas entre los distintos agentes que virtualmente estaría social.
Con lo cual, el sistema cultural en la teoría parsoniana adquiere, vamos a decir, una relevancia fundamental, porque es el sistema cultural que es capaz de, vamos a decir, poner restricciones a los deseos que aparecen eh, en mí justamente como resultado de la orientación motivacional. Entonces, si nosotros tuviéramos que pensar, ¿vieron? En qué impacto tiene el sistema cultural en mi acción, básicamente lo que tendría que decir es que el sistema cultural es el que promueve en los agentes sociales lo que Parsons va a llamar la orientación valorativa, es decir, aquella orientación que es capaz de ponerle límites a mi orientación motivacional. Recién yo les conté de que si nosotros nos dejáramos guiar única y exclusivamente por nuestra orientación motivacional, entonces virtualmente vieron, el mundo sería un conflicto constante y permanente. Incluso vieron un conflicto que no nos permitiría asegurar nuestra propia vida. Con lo cual, evidentemente yo lo que tengo que hacer es encontrar ciertos mecanismos que sean capaces de contener o de limitar mis deseos, motivación. Bueno, esos canales que limitan bien, a la orientación motivacional, justamente es la orientación valorativa. Una orientación que se encarna en nosotros cada vez que somos sometidos a ese proceso de socialización que nos va a permitir integrarnos y formar parte de esa sociedad. ¿M? Con lo cual, ahí nos queda tal vez un poquito más claro cuál es la importancia que Parsons le asigna al subsistema cultural. El subsistema cultural, dice Parsons, es el sistema que si nosotros tuviéramos que ubicar a los cuatro que hemos mencionado como en una suerte de jerarquía, bueno, Parsons confiaría en que el sistema cultural es el más importante de todos, porque es el que regula el comportamiento y en algún punto evita, vamos a decir, que los agentes sociales nos veamos solamente motivados por nuestro único deseo. Por eso Parsons le asigna a este subsistema una jerarquía especial, ¿no? Lo ubica en una posición, vamos a decir, de control de todo el sistema de la acción. Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Queda claro por ahora? Bueno, buenísimo. Bueno, era un poco lo que habíamos planteado en la reunión pasada. Este es vieron, yo cuando les contaba de la clase pasada, yo les decía de que la obra de Talcott Parsons fue una obra muy extensa, ¿vieron? Él como uno de los principales referentes de la sociología del siglo XX, elaborar muy prolífica y extensa obra sociológica, y a lo largo de su vida, vieron, el propio Parsons también va a ir, vamos a decir, cambiando
el enfoque o la problemática sobre la cual pretenda analizar. Lo cual no significa, vieron, de que abandone el enfoque estructural funcionalista, sino que en tal caso, desde el mismo enfoque teórico, nos permita eh, seguir analizando otras realidades sociales. El sistema de la acción es un sistema que claramente pretende ofrecernos un modelo teórico capaz, ¿vieron? Vamos a decir, de explicar justamente lo que para Parsons en el inicio era la unidad más pequeñita del análisis sociológico, que es justamente la acción social. Pero recuerden de que en Parsons, vieron, hay una pretensión de poder elaborar una teoría que tuviese, por sus características, una capacidad explicativa muy amplia, muy extensa, y que la teoría nos permitiera analizar distintas realidades sociales, es decir, ubicarnos a distintos niveles del análisis sociológico. Y eso es un poco lo que se va a revelar, ¿vieron? Cuando Parsons, ya un Parsons más maduro, publique en el año 1951 una obra que va a recibir como nombre El sistema social. Acuérdense de que Parsons tenía esta pretensión de elaborar una gran teoría, una teoría que le permitiese al sociólogo analizar distintas realidades sociales, a veces muy pequeñitas, como puede ser el análisis de una acción. En otros casos, vieron realidades más complejas, como pueden ser los análisis de nivel medio, por ejemplo, el análisis de los grupos sociales, de las organizaciones. O incluso vieron el análisis, diríamos, más amplio, más extenso, que sería el análisis propio de las grandes sociedades. Bueno, un poco cuando Parsons, vieron, publica en este año 1951 esta obra, El sistema social, él va a proponer un modelo nuevamente analítico, que en realidad no es que se va a alejar del estructural funcionalismo, sino que lo va a enfocar desde un punto de vista distinto. Nosotros podríamos pensar de que cuando Parsons, vieron, elabora su famosa teoría de la acción, justamente está pensando en la acción en términos de su estructura, que fue esto que recién les conté, ¿no? La estructura de la acción social está conformada por esos cuatro subsistemas que hemos mencionado. El subsistema biológico, el subsistema de la personalidad, el subsistema social, el subsistema cultural. Pero, ¿vieron? A partir del año 51, Parsons va a privilegiar el análisis funcionalista por encima del análisis estructural. Entonces, en esta obra, en el sistema social, Parsons nos va a proponer diseñar un modelo analítico que sea capaz de estudiar, de analizar a los sistemas sociales en un sentido más amplio. Es decir, a un sistema social, sea cual sea ese sistema social, puede ser una acción, puede ser una organización, puede ser una gran sociedad. Para poder hacer eso, Parsons va a dejar de pensar en cuáles son las partes que integran a un sistema, es decir, va a dejar de pensar en términos
estructuralistas y va a comenzar a pensar en cuáles son las funciones que esas partes del sistema deben desempeñar. ¿M? Bueno, cuando hace esto, justamente lo que nos va a proponer Parsons es empezar a estudiar y a analizar los sistemas sociales, insisto, sea cual sea el que querramos analizar, en términos de cuáles son las funciones más fundamentales que ese sistema requiere satisfacer, requiere desempeñar, justamente con el propósito de asegurar la integración del sistema. ¿Mm? Entonces, quiero insistir sobre esta parte para que quede claro. El Parsons del 51, es decir, el Parsons que analiza el sistema social, no es que abandona el estructural funcionalismo. Asumiendo esa perspectiva estructural funcionalista, ahora no va a poner el ojo tanto en la estructura de la acción, sino que lo va a colocar en lo que él va a llamar las prerequisitos funcionales o funciones fundamentales. ¿Vieron? Que todo sistema necesita satisfacer con la intención de asegurar la supervivencia, la integración de ese sistema. ¿M? Ahora vamos a ver ese modelo analítico que propone Parsons, es el que se llama modelo ágil. ¿M? Que para Parsons en realidad es una construcción conceptual, obviamente. ¿M? Es un modelo explicativo que el sociólogo utiliza para el estudio y el análisis de los sistemas sociales, pero que también, ¿vieron? Esa construcción conceptual se fundamenta, como dice él, en una realidad empírica, es decir, los sistemas son, o en este caso, la explicación del sistema que propone Parsons es una explicación que se fundamenta justamente en la propia realidad. La realidad en Parsons es justamente sistémica. Y entonces lo que viene a ofrecer el modelo analítico justamente es un conjunto de herramientas conceptuales que nos permitan explicar, que nos permitan comprender cómo ese sistema se va desenvolviendo. ¿M? Y para poder hacerlo, como les contaba antes, él va a pensar de que todo sistema debe asegurar el desempeño de un conjunto de funciones sociales. Ese conjunto de funciones sociales es lo que Parsons va a denominar prerequisitos funcionales. También van a ver de que a veces Parsons a estos prerequisitos funcionales los llama imperativos funcionales. Los imperativos funcionales son funciones justamente imperativas, es decir, funciones que sí o sí un sistema debe asegurar que su desempeño sea exitoso para que ese sistema pueda prosperar. Es decir, si no se diera que alguna de estas funciones no se cumplan de manera exitosa, entonces lo que estaría en riesgo, dice Parsons, es el equilibrio sistémico. Y por lo tanto, lo que no podríamos asegurar es la supervivencia del propio sistema. Esos prerequisitos funcionales, dice Parsons, vamos a ver, son cuatro.
Ahora se los voy a presentar, pero lo que tenemos que pensar justamente es que dos de ellos se encuentran, vamos a decir, orientados al ambiente, a lo que Parsons llama el entorno del sistema. Es decir, son prerequisitos o funciones que vinculan al sistema con su entorno, mientras que dos de esos subsistemas o funciones están más bien orientadas a la relación que el sistema social tiene con ese marco cultural o marco normativo que ya hemos visto resulta muy importante para asegurar, vamos a decir, la sustentabilidad del sistema. Es decir, hay dos funciones que están mirando más para el lado de afuera del sistema y dos que están mirando más bien para adentro del sistema. Estos prerequisitos funcionales, vamos a ver, no son las únicas funciones que un sistema desempeña, pero sí son cuatro funciones básicas que sí o sí tienen que ser satisfechas de manera exitosa para poder asegurar el éxito sistémico. Hasta acá, ¿cómo vamos, muchachos? Yo sé que resulta un poco abstracto, pero ahora van a ver de que cuando planteemos cómo es el sistema, lo vamos a poder pensar a partir de algún ejemplo. Pero vamos viendo, con esto vamos viendo eh, Ujú, cómo es el avance, cuáles son las connotaciones para llegar, digamos, a algo ya definido. ujú, Finalmente estamos viendo, o sea, hasta acá, estamos viendo cuáles son los antecedentes para que ujú. surjan estos sistemas, digamos. Total, total. Parsons, en realidad, la teoría parsoniana da cuenta, ¿no? Como una suerte de desarrollo a lo largo del tiempo que fue cambiando. ¿Vieron? Los pensadores no siempre piensan del mismo modo, sino que a lo largo del tiempo van enriqueciendo su pensamiento, lo van problematizando. Y en el caso de Parsons, vieron la pretensión de ofrecerle a la sociología de una teoría capaz de poder explicar cualquier realidad de carácter sociológica, es un poco la gran pretensión que este señor perseguía. Y bueno, acá, vieron, les voy a mostrar un poco cuál es este modelo que plantea Don Parsons. El modelo, vieron, se lo llama modelo ágil. Ahí ven ustedes en este gráfico las cuatro letritas que justamente dan cuenta del nombre del modelo, ¿no? A, G y L remiten, vamos a ver, a las iniciales De ágil. de los cuatro prerequisitos funcionales o estas funciones básicas a las cuales Parsons identifica como fundamentales para que todo sistema asegure su integridad, es decir, se pueda sostener a lo largo del tiempo. Vamos a ver cada una de las funciones en general y vamos a pensar algún ejemplo que nos permita un poco aplicar esta perspectiva.
La primera función fundamental que todo sistema debe asegurar, dice Parsons, es la función adaptativa. ¿M? A eso remite con la letrita A. La función adaptativa o adaptación significa, y esto es un poco lo que Parsons pretende mostrarnos, que todo sistema, para poder asegurar su supervivencia, necesita obtener recursos. ¿M? Recursos que generalmente toma del entorno o del medio ambiente. Digo, de igual manera que nosotros, vieron los seres humanos, para poder subsistir, necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos, necesitamos guarecernos del frío. Bueno, justamente todos estos recursos los tomamos del tiempo, podríamos decir, y son los que van a permitir que el sistema pueda satisfacer un conjunto de necesidades. Si nosotros vieron, pensamos la función de adaptación, por ejemplo, aplicada al análisis de una organización, vieron que sería básicamente un grupo de personas reunidas que interactúan con la intención de satisfacer o de lograr alguna meta o propósito, nosotros nos podríamos dar cuenta, vieron, de que toda organización para poder desempeñar adecuadamente sus actividades tiene que tomar del entorno recursos que le permitan justamente el desempeño de otras funciones. Por ejemplo, imagínense de que yo soy, no sé, una empresa que me dedico a producir neumáticos. Bueno, para que la empresa perdure, para que la empresa funcione, vamos a decir, adecuadamente, yo tengo que asegurarme, tomar del entorno. Acuérdense, entorno es todo lo que no es sistema. Por lo tanto, en este caso sería todo lo que no es empresa. Tengo que tomar del entorno recursos para poder desempeñar, en este caso, mis actividades. Me dedico a hacer neumáticos. Entonces, ¿qué necesito tomar del entorno para, para poder desempeñar eh, mi actividad, mi tarea? Bueno, Bien, necesito tomar materias primas, necesito incorporar empleados. ¿Me siguen en esta idea, no? Entonces, la función adaptativa, vamos a decir, es desempeñada de manera tal que nosotros, entendidos como empresa, básicamente desempeñamos actividades vinculándonos con un entorno en donde ese entorno me ofrece recursos para poder satisfacer las funciones básicas del sistema. ¿Me siguen en esta idea, no? perfecto. Esa es función de adaptación. También, dice Parsons, otra función fundamental, otro prerequisito fundamental es lo que él va a llamar la función de logro de metas. El logro de metas básicamente se asocia a que todo sistema necesita plantear, vamos a decir, una serie de objetivos o de propósitos justamente para poder desempeñar sus actividades. Es decir, un sistema debe tener metas o propósitos que le digan básicamente a dónde quiere llegar.
Si yo, por ejemplo, soy una empresa, ¿vieron? La función del logro de metas, es desempeñada, por ejemplo, por el ápice estratégico, la alta gerencia. Básicamente, aquella que me permite determinar, bueno, cuáles van a ser los propósitos de esta empresa, cuánto voy a querer vender, a qué cliente me voy a dirigir, qué tipo de producto quiero producir, etcétera, etcétera, etcétera. El logro de metas no es necesariamente desempeñado por una única sección de la empresa, sino que vieron, puede ser básicamente desempeñado por distintas, ¿no? Áreas o sectores. Pero si nosotros tuviéramos que simplificar el análisis, diríamos eh, básicamente que esto que habitualmente se llama, vieron, el ápice estratégico, es el que desempeñaría este tipo de función. El logro de metas, acuérdense, es la letra G. G en realidad, vieron, es porque en inglés meta se dice goal, y como Parsons era norteamericano, por esa razón le colocan la letra G. Eh, la tercera función fundamental, la que opera, como dice Parsons, un prerequisito funcional, es la que él va a llamar función de integración. Toda, vamos a decir, empresa, todo sistema, necesita, ¿vieron?, asegurar mecanismos, mecanismos que básicamente aseguren que las distintas partes de la estructura se mantengan vinculadas, unas con otras. Es decir, la empresa, por ejemplo, diseña procedimientos, diseña regulaciones, diseña códigos, pero también vieron, propone mecanismos de vinculación de un área con otro área, lo cual permite entender básicamente cómo las distintas partes, diríamos, de la estructura, ¿vieron?, del sistema, no se desintegran, sino que por el contrario, se mantienen vinculadas y en relación unas con otras. La última función, dice Parsons, es la función de latencia. La función de latencia para Parsons es la más importante de todas. La función de latencia es aquella que necesita, dice Parsons, todo sistema para asegurar que no surjan situaciones de conflicto, situaciones de ruptura que pudieran poner en desequilibrio al sistema como un todo. La función que habitualmente se la llama latencia, vieron por la L, en general, tiene un nombre más, un poquito más extenso, ¿vieron? Se la llama subsistema o función de mantenimiento de pautas y control de tensiones. Es justamente aquella que, de algún modo, mantiene en condición latente la situación de conflicto que siempre podría darse o generarse entre los distintos integrantes o miembros de un sistema. Parsons con esto no está señalando de que el conflicto no existe. El conflicto existe. Lo que pasa es que para, vamos a decir, una adecuada integración sistémica, justamente lo que hay que tratar de hacer es evitar de que el conflicto se desenvuelva. Y por esa razón, nuevamente Parsons le asigna a la función de latencia
probablemente vieron una posición de mayor jerarquía o importancia que el resto de las funciones. Ya sabemos, los cuatro requisitos funcionales son todos igual de importantes, pero sin lugar a dudas, la función de latencia es probablemente la más importante de todas, porque Parsons advierte de que si surge una situación de conflicto, eso pondría en tensión la posibilidad del intercambio sistémico entre las distintas partes que conforman la estructura de un sistema. La función de latencia, básicamente, en un sistema social, está vinculado a lo que nosotros podríamos decir es la transmisión, la introyección, la apropiación del conjunto de los elementos normativos, ¿vieron? Que harían que las personas se comporten del modo en el que se tienen que comportar, básicamente. Si todos hacemos las cosas que hay que hacer, entonces el equilibrio sistémico, de alguna manera, se encuentra asegurado. ¿Queda claro, muchachos, hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Que para mí está bien, voy entendiendo. Buenísimo. ¿El resto de los compañeros, alguna duda, alguna pregunta? No, por ahora no. Bueno, Entendido, profe. bueno, buenísimo. Piensen que este modelo de análisis sistémico, como decía antes, ¿no? El modelo ágil, puede ser utilizado como, por ejemplo, recién hicimos, para analizar una organización, una empresa, pero también si ustedes se lo ponen a pensar, el modelo también nos sirve para analizar una sociedad, es decir, un análisis más extenso, más amplio. Para Parsons, en una sociedad, cada una de estas cuatro funciones o prerequisitos funcionales es desempeñada básicamente por una institución o un conjunto de instituciones fundamentales. Por ejemplo, si lo pensáramos a nivel societal, la función adaptativa es aquella que es desempeñada por las instituciones económicas. La función de logro de metas sería aquella que es desempeñada por las instituciones políticas. La función de integración es aquella que es desempeñada por lo que serían las instituciones comunitarias, aquellas que habilitan, ¿vieron? Los vínculos y el intercambio entre los distintos miembros de esa colectividad. Y finalmente, vieron la función de latencia, sería aquella que es desempeñada por las llamadas instituciones de socialización, como pueden ser, por ejemplo, la familia o la escuela. Entonces, el modelo, tal como pretendía Parsons, es un modelo que nos ayuda, nos habilita a pensar en distintos niveles de análisis sociológico. Es decir, lo puedo pensar para diríamos, analizar una situación interactiva, microsociológica, o lo puedo pensar para eh, analizar una situación mucho más compleja o extensa, como por ejemplo podría ser el análisis de una sociedad. Esta teoría, ¿vieron? De Parsons, fue una teoría que en su momento, como les contaba, creo en la clase pasada, tuvo
un impacto verdaderamente muy notable e incluso, vieron, fue ampliamente reconocida, pero que, como toda gran teoría, también, vieron, recibió un conjunto importante de críticas. Tal vez la crítica más importante, vieron, que tuvo la teoría parsoniana, fue que durante, yo les diría, eh, la última etapa, ¿no? de la vida del propio Parsons, eh, va a recibir una serie de críticas vinculadas al carácter, podríamos decir, sobredimensionado que la teoría le asigna al control. Y en particular, vieron, a la exclusión de la teoría justamente de una dimensión de análisis muy importante para la sociología, que es la dimensión del conflicto. Eso en algún punto provocó que durante mucho tiempo la teoría se pensara que era incapaz de poder explicar adecuadamente los procesos de cambio social. Vieron, una de las grandes acusaciones que recibió Parsons a partir de la década de los 50 y que recrudecieron un poco, ¿no? En la década de los 60 y 70, fue de que la teoría era una teoría demasiado estática, es decir, una teoría que no lograba explicar adecuadamente el cambio social. Y justamente por esa razón es que para, les diría, la última etapa, ¿no? de producción teórica de Parsons, él justamente va a concentrar su atención en tratar de responder a esas críticas. Para poder hacerlo, justamente lo que va a proponer o lo que va a postular es una teoría del cambio social. La teoría del cambio social es una teoría, vieron, que un poco sale, vamos a decir, como resultado de muchas de las críticas que Parsons va a recibir. La principal crítica fue de que el análisis parsoniano es muy estático, que era un análisis demasiado conservador y que el modelo teórico, por el fuerte énfasis en los aspectos, vamos a decir, de, digamos, de esa función de latencia, básicamente impedía entender un proceso de cambio significativo. Sin embargo, vieron, Parsons va a responder a esas críticas, señalando de que en realidad, cuando a él se lo acusa, vieron, de que la teoría de sistemas es una teoría muy estática, en realidad no han interpretado adecuadamente o correctamente la perspectiva teórica, porque Parsons va a resaltar de que la teoría sistémica, en tanto y en cuanto es una teoría de sistema abierto, es decir, una teoría de sistemas que mantienen vínculos o relaciones con entornos, es una teoría profundamente dinámica. Parsons entiende de que los sistemas sociales están en una situación de constante cambio. Y justamente para poder demostrar esto, él va a proponer la noción de cambios en el sistema. ¿A qué refiere con esta noción? Bueno, Parsons lo que está diciendo es que los cambios que todo sistema debe, vamos a decir, enfrentar, se deben justamente, principalmente, a
transformaciones o modificaciones que el entorno manifiesta y que justamente para asegurar el equilibrio sistémico, todo sistema social necesita permanentemente adaptarse. Con lo cual, para Parsons, vieron, en última instancia, los sistemas sociales están generando constantemente cambios en el sistema. Estos cambios en el sistema son básicamente cambios adaptativos. Los cambios adaptativos se dan básicamente por esta búsqueda permanente que todo sistema tiene para lograr alcanzar el famoso equilibrio homeostático o equilibrio sistémico. ¿Me siguen en esto, chicos? Mm. El equilibrio homeostático es aquel, eh, vamos a decir, que todo sistema debe alcanzar justamente cuando aparece algún estímulo que provoca, vamos a decir, la necesidad de, diríamos, recuperar ese equilibrio que se ha perdido justamente por el estímulo de alguna transformación o de algún cambio que se pueda generar en el entorno. Vamos a poner un ejemplo como para que quede claro. Imagínense de que yo soy una empresa que se dedica a producir máquinas de escribir. Bueno, hace 20 o 30 años atrás, las máquinas de escribir eran muy utilizadas. ¿Por qué? Vieron, era, vamos a decir, la única tecnología disponible que nos permitía normalizar la escritura. Sin embargo, vieron, las innovaciones tecnológicas, el propio entorno, me impone, vamos a decir, una necesidad de adaptación frente al desarrollo, por ejemplo, de las computadoras personales, los procesadores de texto y demás. Entonces, podríamos decir de que en el entorno se ha producido una innovación tecnológica que da origen a un tipo de dispositivo que claramente va a entrar, vamos a decir, como en competencia con el tipo de producto que mi empresa comercializa. Bueno, ahí lo que yo tengo que pensar es, ese cambio que se da en el entorno, en algún punto me está imponiendo la necesidad de adaptarme. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo me siguiera dedicando a producir máquinas de escribir y obviamente la máquina de escribir fuera reemplazada, vieron, por las personas en beneficio de los procesadores de texto, yo como empresa estaría medio como condenada a la desaparición. Bueno, ¿qué tendría que hacer? Y tendría que tratar de generar un cambio adaptativo, de manera tal, por ejemplo, de que yo me dedique ahora no a producir máquinas de escribir, sino supónganse que me dedique a producir, no sé, podríamos decir, ¿cómo se dice? Procesadores de texto o computadoras personales. Bueno, eso es lo que Parsons llamaría cambios en el sistema. Es un cambio adaptativo, vamos a decir. Un cambio que, frente a una condición ¿no? que altera el entorno, y como mi sistema es un sistema abierto al entorno, obliga al sistema a generar algún proceso de adaptación.
Ahora, Parsons lo que va a decir es que permanentemente los sistemas están en procesos adaptativos, lo cual en algún punto uno podría pensar cuando un sistema, ¿no? Va como acumulando estos procesos adaptativos constantes, van, según entiende Parsons, configurando una suerte de cambio o redefinición estructural mucho más amplia y mucho más extensa, que para Parsons daría cuenta de un cambio del sistema. ¿Mm? Entonces, uno podría pensar, vieron, de que el cambio del sistema es una acumulación extensa de procesos adaptativos que a lo largo del tiempo van configurando una redefinición estructural del sistema general. Eso, para Parsons, en última instancia, nos permitiría explicar por qué un sistema social cambia, vamos a decir, estructuralmente y básicamente daría cuenta de un sistema completamente diferente. ¿Mm? Claro está, y eso es un poco la gran crítica que se le va a hacer a Parsons, que no necesariamente todo proceso adaptativo, incluso cuando estos procesos adaptativos impliquen una suerte de redefinición estructural, significan verdaderamente un cambio radical del sistema. Cuando Parsons postula esta teoría del cambio, una de las grandes críticas que se le va a hacer es que en realidad los cambios adaptativos no generan verdaderamente redefiniciones estructurales del sistema. La estructura siempre perdura. Y en tal caso, los cambios adaptativos lo que van generando son transformaciones siempre parciales, pero nunca definitivas y profundas de los sistemas. Para poder entender un poco cuál es esa crítica que se le hace a Parsons, podríamos tomar como ejemplo, ¿vieron? Analizar cómo a lo largo del tiempo fue cambiando el sistema capitalista. Ustedes acuérdense, el modelo capitalista o el sistema capitalista de acumulación es un sistema que surge en el siglo XV bajo la modalidad de lo que se conoció era el capitalismo mercantil. En el siglo XVIII ese capitalismo se transforma, ¿vieron? Y se configura básicamente el capitalismo industrial. Para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ese capitalismo industrial también se vuelve a transformar, ¿vieron? Y se convierte en lo que se llamaría un capitalismo post-industrial, o capitalismo de servicios. Eventualmente, ¿vieron? Nuestra variante contemporánea de capitalismo también da cuenta de un cambio, de una transformación. Vieron, nosotros estamos ahora en una etapa actual que muchos denominan capitalismo informacional o capitalismo global. Entonces, uno lo que podría decir es que a lo largo de los siglos, evidentemente sí, el capitalismo ha sufrido cambios, que evidentemente estos cambios fueron cambios adaptativos, uno podría afirmar eso, porque en última instancia, vieron, estos cambios adaptativos se estarían dando cuenta de condiciones del entorno cambiantes. Por ejemplo, el capitalismo industrial surge a partir de cambios tecnológicos que habilitan la mecanización de la producción. El capitalismo global contemporáneo surge a partir nuevamente de cambios del entorno, ¿no? Los procesos de, diríamos, configuración de las redes informáticas, de la globalización económica, etcétera, etcétera. Entonces uno podría decir, bueno, el capitalismo efectivamente se fue adaptando
a condiciones propias del entorno que le impusieron al sistema capitalista la necesidad de adaptación. Con lo cual estaríamos de acuerdo, vieron, de que el pasaje del capitalismo mercantil al capitalismo industrial fue, en última instancia, lo que Parsons llamaría un cambio en el sistema. Y sin embargo, y ahí viene un poco la crítica, si bien el capitalismo del siglo XV, vieron, no es igual al capitalismo global del siglo XXI, lo cierto, muchachos, es que estructuralmente el capitalismo sigue siendo capitalismo. Es decir, sigue siendo un modo de acumulación económica que, tal como nos señalaba Carlos Marx, se funda en la desigualdad, se funda en la explotación económica de una clase por encima de otra clase, razón por la cual, vieron, muchos críticos en realidad lo que señalan es que esta teoría del cambio que propone Parsons es una teoría que en última instancia explica cambios adaptativos, pero que esos cambios adaptativos no provocan verdaderos cambios estructurales. Los cambios adaptativos lo que permiten es la reproducción del sistema, que se adapta a las condiciones cambiantes del entorno, pero en tanto y en cuanto ese sistema es capaz de integrar esos cambios, entonces el sistema, en términos estructurales, persiste como tal. Por esas razones que, a pesar, vieron, de que el propio Parsons postule una suerte de réplica frente a las críticas que se le plantean, en última instancia lo que uno puede reconocer es que, como muchos autores señalan, vieron, la teoría del cambio parsoniano es una teoría de un cambio en donde nada cambia, ¿no? El capitalismo cambió, pero en definitiva no cambió tanto. Estructuralmente sigue siendo del modo en el que, en tal caso, nosotros lo hemos pensado desde su propio origen, desde su propia conformación. Bueno, todas estas, vieron, perspectivas en relación a la teoría del cambio es la que definitivamente van a provocar de que Parsons, a pesar de ser, como les decía antes, muy reconocido en su momento, también sea objeto de fuertes críticas. Y como les decía antes, probablemente la crítica más fuerte de la teoría parsoniana es justamente aquella que está, vamos a decir, centrada o concentrada en, diríamos, la problemática de ser una teoría, vamos a decir, orientada al status quo, es decir, una teoría orientada al sostenimiento del orden social. Eso es un poco lo que uno va a lograr advertir. Y al mismo tiempo uno podría tratar, vieron, de pensar el porqué de esto. Y efectivamente uno llegaría a la conclusión, vieron, de que el gran problema, vamos a decir, que tiene la teoría de Parsons, es que cuando el propio Parsons, vieron, eh, postula la noción de que esta teoría en realidad es una teoría que se construye en base a los aportes de la sociología previa, obviamente Parsons recupera elementos provenientes de la sociología funcionalista de Durkheim, incorpora ciertos elementos de la sociología weberiana, pero claramente deja de lado, ¿vieron? El enfoque marxista, que era un enfoque que nosotros lo hemos visto, lo hemos trabajado, obviamente problematiza, discute, pone en discusión básicamente eh, el conflicto. Bueno, la teoría de Parsons, ¿vieron? Es una teoría que de algún modo excluye al conflicto como un elemento importante
a tener en consideración. Y eso es lo que, según muchos entienden, le dan a esta teoría un fuerte carácter, vamos a decir, conservador. ¿Mm? Bueno, muchachos, cuéntenme, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran consultarme? Por ahora estamos bien, doctor, gracias. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer la clase que viene ya, hoy vamos a dejar acá, pero van a ver de que la clase que viene, lo que vamos a desarrollar es el último gran cuerpo de teoría que vamos a discutir en nuestra materia, que es en realidad un cuerpo de teoría que se desarrolla en el mismo tiempo que la teoría parsoniana, es decir, se desarrolla a principios del siglo XX. Este cuerpo de teoría, a diferencia de lo que sucedió, vieron con Parsons, justamente es un cuerpo de teoría que se funda, se inspira, vamos a decir, en los desarrollos del marxismo clásico. A este cuerpo de teoría se le llaman las teorías críticas. Y una de las cosas que vamos a advertir es que justamente son estas teorías críticas las que van a poner en el centro de la escena la noción del conflicto. Y al mismo tiempo van a revitalizar al marxismo, un marxismo que para la tradición sociológica forma parte, ¿vieron?, de la fundación de nuestra disciplina, pero que durante, yo les diría, finales del siglo XX, finales, perdón, del siglo XIX, principios del siglo XX, no había sido problematizado, discutido desde el ámbito estrictamente científico académico, y que justamente van a ser los teóricos críticos los que le van a dar, vamos a decir, estatus académico al marxismo. El marxismo, vieron, fundacional, va a tener una notable influencia, como ustedes saben, en un montón de programas de acción política y de inspiración para partidos, obreros, el desenvolvimiento de movimientos políticos muy notables del siglo XIX. Pero, vieron, ese marxismo fundacional no va a tener inicialmente un reconocimiento académico. Justamente ese reconocimiento académico va a provenir de los teóricos críticos, que son justamente los pensadores que vamos a discutir la semana que viene. ¿M? La semana que viene ya vamos a tener clases habituales, como siempre. Fiore en la primera parte a partir de las 8 y después yo en la segunda parte a partir de las 10. Así que bueno, los espero, o los esperamos, mejor dicho, la semana que viene. ¿M? Muchachos, tengan linda semana, se me cuidan. Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe.